Amén y amén en esta mañana. Mire, cuando yo leo el contexto histórico y cuando leo la historia, porque esta historia para mí es espeluznante para mí. Imagínense que en aquel tiempo no existía transporte público, no había carro. Y Jesús iba con su mamá y su papá cada año a la fiesta de la Pascua, y de momento se iban en caravana nuevamente a sus lugares, a sus casas. Y cuando llegan allí a Nazaret se encuentra que Jesús no ¿qué? Pero Jesús no estaba con nosotros en la caravana. Lo que pasa es que nosotros leemos el texto románticamente. Y entonces leemos el texto y María le preguntó: papito chulo, ¿dónde tú estabas metido? No, póngase en el lugar de María. Llevaban 3 días buscando al nene que no estaba, 12 años, y buscando al nene. ¿Dónde rayos se metió Jesús? Pero llegamos 3 días buscando. Vamos entonces a volver a donde estábamos, en la fiesta de la Pascua. Vamos para Jerusalén. Y cuando llegan allí se encuentran Jesús sentado, como esa imagen, mire, sentado con los doctores de la ley, allí sentadito, respondiendo preguntas y preguntando, porque él también preguntaba. Y allí yo imagino a María: ay, que yo te voy a decir una cosa, papá. Ay, yo te voy a decir una cosa. La sandalia, usted sabe, mamá puertorriqueña. Ay, papá, que esto, ay, Dios mío. Y Jesús, pero mamá, tranquila, tranquila. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero yo quiero que usted entienda que esa imagen es fuerte. Esa imagen no es tan linda como usted y yo la miramos. Jesús estaba desaparecido. Jesús decidió quedarse y no seguir con su mamá y su papá. Así que no es un acto que mi hija con 12 años me diga a mí: papá, voy a estar 3 días perdida. Tranquilo, que papá, es que es necesario que yo esté orando en el templo. Sí, mi hija, ¿sabes? Hello. No es una imagen. De hecho, María, hasta la respuesta de Jesús, no entendía lo que estaba pasando. Porque un niño con 12 años, la responsabilidad de un padre es cuidarlo. Eso es negligencia. Eso es para llamar al departamento de la familia: hay un niño perdido aquí. Viene el niño Jesús está perdido. Imagínense. Entonces, algo curioso nos enseña el texto, y es al final del texto nos enseña 3 aspectos que deben de ser metas para nosotros, para usted, para mí, en nuestra vida diaria. Porque aquí esta historia nos muestra que hay 3 puntos importantes que para la vida de Jesús y para el lector deben ser importantes, porque Jesús dice en el verso 52 que crecía en 3 áreas de su vida. Crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Nosotros mayormente pensamos que hay que crecer en la vida espiritual, ¿verdad? Y es necesario que en mi casa está, y hay que estar metido en la iglesia, y mientras más tiempo esté en la iglesia, pues mejor para mí. Pero la palabra nos muestra aquí que hay 3 áreas importantes que hay que crecer, y es en sabiduría, en estatura y gracia. Pero no solamente para con Dios, porque la Biblia relata que él crecía en todo eso para con Dios y para con los hombres. Eso que pensamos que nosotros, no, porque la salvación es individual. No, hay que crecer para con Dios, pero también para la gente que nos está observando. Y el primer punto que nos muestra el texto es que hay que crecer en sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Lógicamente, usted y yo leemos el texto después, y sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos se maravillaban y decían: pero con qué maravilla, ¿sabe? Este muchacho es muy brillante, con cómo responde. Claro, porque él era el Hijo de Dios.
Y él venía con un fin, pero eso no quitaba que él estuviera en las sinagogas también estudiando la palabra del Señor. Porque Jesús estudió en la sinagoga. Jesús tuvo que, antes de ser maestro, también ser discípulo y aprender también. Así que estaba allí con los doctores de la ley aprendiendo y enseñando. Y la sabiduría es algo que usted puede diferir de mí, pero yo pienso que se adquiere cuando se la pedimos al Señor. No todo el mundo es sabio en sus decisiones. Y la sabiduría, según nos enseña Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Jesús buscaba profundizar en el conocimiento de la palabra y de la voluntad del Señor. Él vino con un fin, él vino para obedecer al Padre. Él vino como un niño y estaba en su proceso de conocimiento. Y él sabía que era necesario estar en la casa del Señor, en los negocios, para entender cómo era el proceso de obediencia al Padre. La pregunta que nos tenemos que hacer es que si nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, estamos dedicando tiempo a escuchar la voz de Dios para pedirle sabiduría y actuar en nuestra vida diaria con sabiduría. Si estamos dedicando tiempo para escuchar la voz de Dios y estudiar su palabra. Porque la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de saber vivir según la verdad divina de la palabra del Señor. O sea, cada vez que actuamos en contra de la palabra del Señor, no estamos actuando con sabiduría. De hecho, este año hablé sobre actuar como necios. No sé si se acuerdan de esa palabra, esa predicación. Y en muchas ocasiones, cuando usted y yo no vivimos conforme a la palabra, que guardamos rencores, vivimos sin actuar conforme a lo que nos dice la palabra, no actuamos con sabiduría. Imagínense en esta mañana un estudiante que enfrenta un examen importante. Usted sabe que aquí hay muchos maestros, hay muchos directores escolares. Y mayormente los maestros nos enseñan a embotellarnos las cosas, ¿cierto o falso? Y en la Biblia, en la iglesia, mayormente lo que queremos que los niños aprendan, ¿qué? Versos bíblicos. Y entonces nos hemos ocupado de que la gente se embotelle las cosas en vez de que las analicen, las internalicen y las vivan. Ponemos a los niños para que repitan versos bíblicos, para que los repitan. Yo recuerdo a mi mamá, todas las noches había que orar el ¿qué? Usted estaba para estar conmigo ese día allí. No, es que la mayoría de las casas recitaban el Padre Nuestro en las noches. Y el Salmo 23, y el otro salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero lo repetimos como algo como ritual, como si eso nos hubiese quitar toda la pesadez y todo lo que... Pero la realidad es que la sabiduría no viene del aprendizaje simplemente por embotellamiento, sino porque yo leo el texto, lo estudio y lo vivo según lo que la palabra me dice. Imagínense este estudiante que enfrenta un examen, pero en lugar de depender solo de memoria, decide profundizar en los conceptos, hacer preguntas a su maestro. A mí me encanta cuando los maestros dicen: la peor pregunta es la que no sé qué, la que no se pregunta. Decide profundizar, así que entender realmente el tema. Ese estudiante no solo está adquiriendo información, sino que está buscando sabiduría. Aprender a aplicar el conocimiento de la vida. En la iglesia, usted y yo tenemos que aplicar los valores del reino para crecer en sabiduría. Usted mire el ejemplo de Salomón como rey. Y usted mire la vida de Salomón cuando él mismo le pide en Primera de Reyes capítulo 3. Dice: y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dice Salomón: dame ¿qué? Sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. La sabiduría no es simplemente el conocimiento, es como yo ejecuto ese conocimiento con exactitud. No es aprenderme versos bíblicos, no es venir a la iglesia, no es cantar simplemente, no es levantar las manos, no es que me voy a proponer venir más a la iglesia, es como yo
ejecuto lo que se dice, lo que se aprende en la palabra, en la iglesia. Porque si yo vengo a la iglesia y canto, pero sigo haciendo las mismas barbaridades, sigo haciendo las mismas cosas, entonces no hay un proceso de metanoia, de transformación. Por eso a mí me encanta Pablo cuando dice, mi verso favorito, Romanos 12, cuando dice, tienen que renovar su manera de pensar para que también se renueve su manera de ¿qué? De vivir. Así que Jesús crecía en sabiduría. Y nos invita a nosotros también a crecer en sabiduría, importante, delante de Dios y delante de los hombres. El otro punto es que él crecía también en estatura. Y esto es importante. Jesús crecía en el verso 52 y crecía en sabiduría y en estatura. Y esto para mí es importante como profesional de la conducta humana, porque Jesús estaba creciendo, tenía un crecimiento equilibrado. Jesús no solo que crecía en conocimiento, también estaba en un proceso de crecimiento biológico. Y usted sabe que en esa edad de los 12 años, el crecimiento causa mucho ¿qué? Dolor en el cuerpo. El crecimiento, el estiramiento de los huesos, de los músculos, eso causa un dolor. Y Jesús estaba en un proceso de crecimiento de estatura. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cómo usted y yo podemos intercalar o poner ese crecimiento de estatura en el ámbito espiritual de nuestras vidas? Nosotros somos llamados a crecer también en estatura espiritualmente. Somos llamados a tener una vida espiritualmente integral, donde nuestro cuerpo también, nuestra alma, nuestro espíritu, todo sea parte de algo integral para crecer como Jesús crecía delante de Dios y delante de los hombres. Yo recuerdo que en mi juventud decían, si tú quieres, Carlos López, si tú quieres crecer espiritualmente, practica la BOA. ¿Tú te acuerdas de la BOA? Biblia, oración y ayuno. Eso es suficiente para eso. Y cada vez que hacía actividades, vendían bacalaítos, refrescos, empanadillas. Y esas hermanas que freían eso, era la grasa hecha carne. Entonces, pero hay que crecer con la BOA, Biblia. Después que tú practiques la BOA, olvídate del resto, olvídate del cuerpo, olvídate de tu salud mental que se fastidia lo demás. No, después, si tú practicas Biblia, oración, ayuno, lo demás no importa. No, sí importa. Porque Jesús nos enseña un modelo de algo integral. Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. Y Jesús nos enseña que cuando crece en estatura, Él también velaba por la disciplina del físico. Para Dios, si para Dios no fuera importante el físico, el cuerpo, Él no venía a morar como templo en tu cuerpo. Porque la Biblia establece que tu cuerpo, tu vida, es el templo del ¿qué? Ahora vamos a poner a Fernando que dice que este año 2025 que venimos duros a bajar de peso. Esa resolución a mí me encanta. Ustedes saben cuántas veces yo la he hecho. Y él me usó de ejemplo, pues yo sé por qué, porque yo la he hecho 20,000 veces. Y dale con la bicicleta, y dale que voy a traer salmón a la oficina. Yo como salmón en la oficina. Para después comer pizza los jueves. Entonces uno dice, yo digo a mi esposa, ¿cómo yo puedo, cómo rayos yo hago esto? Si yo tengo 2 chicos pequeños que parecen hormigas. Y que entonces el problema es que yo quiero que mis hijos coman bien comprándoles meriendas que no son sanas. Entonces yo estoy en este proceso de desintoxicar a mis hijos de esa alimentación para una alimentación más sana, porque a mí me enseñaron, yo creo que yo estoy vivo de milagro. Para que me entiendan, yo estudié en Villa Prades. Mi mamá, yo vivía en Villa Carolina.
Mi papá me ubicaron en Villa Prades porque mis dos abuelas vivían en las parcelas y Brother. Y era más cerca el colegio. Así que ya decidieron, mi papá, apuntarme en Villa Prades, que queda como media hora de Carolina, para que cuando yo saliera del colegio, la guagua me dejaran ¿dónde? En casa de mis abuelas. Y entonces mi mamá, con una buena intención, todos los meses compraba en Kikwet cajas de empanadillas de pizza. Cajas. Para que cuando mi hermano y yo saliéramos del colegio, mi abuela a las 3 de la tarde nos hiciera empanadillas de pizza. Arepas asadas, Ricardo, con tocino adentro. Gracias. Se metió Dios, ¿ah? Y mi abuela era viequense. Ah, mira, ahí está, ya entra en el espíritu de la gente aquí. Yo no sé cómo yo estoy vivo, por la gracia del Señor. Porque eso era con refresco, eso era arroz con leche. ¿Quién come arroz con leche? Mira, eso comen mi hermano y yo y el diablo, más nadie. Y cuando uno mira eso así fue que nos criaron a nosotros. Mi papá compraba jugo Verifine de Sam's y yo lo bajaba yo no tomaba agua, era jugo Verifine. Yo no sé ni cómo no soy diabético. Dios me ha cuidado. Entonces, cuando uno mira la Biblia, uno dice, ay, pero si hay que cuidar el templo, pero ¿cómo lo cuido si en mi chip mental yo como arroz todos los días? Porque a mí me enseñaron que se come arroz y si hay pegado, ahí está la presencia del Espíritu Santo del Señor. Un día, Lila y yo éramos novios. Creo que fue el huracán George, Hortensia. Éramos novios. Y estaba en el apartamento donde vivía mi suegra. Y ella hizo el caldero, arroz. Y yo ya estaba lleno. Y ella me dice, ¿quieres más arroz? Yo no quiero más, suegra, no quiero más. Y yo llevo el plato, Y cuando fui a llevar el plato a la cocina, veo en el caldero el qué. Lo que se escuchaba era... Y eso que no quería, mijo. Así mi suegra me conoció a mí, comiendo pegado. Entonces yo miro el texto bíblico, la disciplina que hay que tener con lo físico. Un cuerpo sano permite una mente clara y una vida activa en el servicio del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos a veces que no tenemos ganas de muchas cosas? Es que no hemos cuidado el cuerpo, el templo del Espíritu. Pensemos en alguien que decide mejorar su salud física, como muchos que del 2025 vienen duros como yo, que cada mañana se levantan temprano para hacer ejercicio, prepara comida saludable, vegana, y mantiene un balance entre el trabajo y el descanso. Santo Dios. Esta disciplina no solo mejora tu cuerpo, sino que también influye en tu energía y tu actitud diaria. Y yo tengo que decírtelo a ti y decírmelo también a mí. Tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo. Porque si el Espíritu de Dios, y no me venga a decir, pastor, es que este templo es ensanchado. Y la Biblia dice, ensancha la tienda tu cabaña. Hay que ensañar el cuerpo. No venga con ese cuento. El templo del Espíritu Santo no es esto que está aquí. Somos usted y yo. Y esto puede significar que hay que tomar decisiones simples como caminar más, evitar el exceso de comida chatarra y descansar lo suficiente. En términos espirituales también incluye cuidar nuestra salud emocional, manejando el estrés con oración, aprendiendo a ser honesto con las personas y ser sincero y perdonar, mi amado. Porque no es que creciera en estatura, es que la espiritualidad también conlleva el yo poder tener una salud mental estable. Observe cómo está nuestra sociedad con la salud mental. La gente vive con ansiedad, con depresión, en crisis. Y eso conlleva el que usted y yo crezcamos en estatura también. Nunca vamos a crecer en estatura, en espiritualmente, si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a sanar,
si no aprendemos a vivir, como decía el primer cántico, libres, que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Pero usted sabe cómo se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Usted y yo perdonando, usted y yo siendo honestos, sanando heridas en el nombre del Señor. Es imposible que usted y yo vengamos al altar a pedir que Dios me quite esta raíz de amargura si yo no perdono al que me hizo mal. Hay gente que vive con películas mentales, con eventos en sus mentes, creando eventos de lo que puede pasar, porque no hemos perdonado, porque no hemos sanado. Hoy Dios nos invita a que tenemos que crecer en sabiduría y en estatura. Y en estatura nos invita también a sanar nuestra vida emocional. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y por último, dice que crecía en gracia Jesús. Y decía que crecía en gracia con Dios y con los hombres. Gracia ante Dios. Jesús vivió una vida ¿en qué? En obediencia. Como lo demostró al regresar con sus padres y someterse a ellos. Dice que se sometió a sus padres. En Lucas 2:51. La gracia ante Dios, escuche bien, es un producto de una vida alineada al propósito de Dios. La gracia de Dios la experimentamos y la podemos ver cuando vivimos alineados al propósito de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En fin y al cabo, la gracia es gracia, y quien la reparte es el Padre, y quien la da por medio de su Hijo. Y la gracia y el dueño de la gracia, que es Jesucristo y es el Padre, es quien nos invita a vivir en obediencia a Él. La gracia ante Dios tiene que ver con tu obediencia. Tiene que ver cómo usted y yo obedecemos a Dios en lo que hacemos. En estos días, hemos visto cómo mucha gente ha caído y han demandado pastores y líderes que han caído en vergüenza este año. Y a veces la gente no se puede juzgar, porque la gracia de Dios, y escúcheme bien, mi amado, porque la gracia no es una libertad de yo hacer lo que me dé la gana. La gracia no es la libertad de que yo, como ahora soy ministro y usted como cristiano, podemos vivir una vida como nos dé la gana. La gracia es una responsabilidad. Entiéndalo bien, es una responsabilidad de vivir en obediencia al Padre. Jesús se sometió a su mamá y a su papá. Y eso es gracia. Cuando yo entiendo que hay alguien que me está llamando y yo le obedezco a Él porque yo le amo. Y porque en mi sabiduría vivo en obediencia a Él. Y eso me hace vivir en gracia ante Dios. Gracia ante los hombres. Porque dice que Jesús crecía en gracia también con las personas. Y esto es importante porque Jesús reflejaba ser alguien accesible, amigable y compasivo. Lo voy a repetir, Jesús era alguien amigable, era sociable, compartía con la gente. Yo imagino Jesús hasta jugando con los niños, con todo el mundo, jugando baloncesto, jugando gallito, no sé, lo que el tiempo existía. Jugando rompeespaldas, ¿te acuerdas de rompeespaldas? Jesús era como una persona que estaba con la comunidad, con la gente. Y crecía en gracia a tal nivel que cuando creció en estatura y caminaba por las comunidades aldeas, la gente le ¿qué? La gente le seguía. No era por puro chiste. Era porque había crecido en gracia con la comunidad, había caído en gracia la gente, la multitud le seguía, a pesar de que él sabía, espérate, esta gente me está siguiendo, porque además de que caí en gracia, porque le estoy dando también de comer. Y es interesante cómo Dios nos invita a que la relación con la gente es importante también. Cuán importante es tener la relación con los demás estable, de ser accesible ante los demás, de ser amable con la gente. ¿Desde cuándo usted no es amable con su vecino o vecina? ¿Desde cuándo usted no es amable con alguien que usted le ha fallado o le cae mal?
¿Desde cuándo no somos accesibles, compasivos con la gente? Entonces la pregunta que tenemos que hacer para crecer en gracia es ¿cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo están nuestras relaciones? Estamos llamados a reflejar la gracia de Cristo en cómo tratamos a los demás. Lila y yo, que somos padres, estamos en este proceso de enseñanza. Y a veces nuestros hijos están en high cuando uno se encuentra como. Cuando más canso yo estoy, es que mi hijo me dice, papá, vamos a jugar. Y yo digo, ay Dios mío. Y no lo mucho, es los seguiditos que empiezan a seguir. Papi, 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 papi. A veces uno quisiera decir, ya, Dios mío, me llegaste hasta aquí, Sebastián, Karina, me llegaste hasta aquí, Dios mío. Pero ¿cómo yo demuestro la gracia del Señor? ¿Cuántas personas te tienen hasta aquí? ¿Cuántas personas en tu vida diaria te tienen que dice, es que la gota cae hasta que qué? Entonces muchas veces nosotros vivimos con esos resentimientos, con eso. Yo quiero decirte algo, el 2024 no puede acabarse sin que usted y yo perdonemos, sin que usted y yo crezcamos en gracia, sin que usted y yo crezcamos en gracia con Dios, pero también con los hombres. Somos llamados a crecer en gracia con Dios, obedeciendo a Dios, pero también con los hombres, siendo amables, compasivos, entendiéndoles. Mire, mi hija estos días me decía algo y yo decía, Karina, tú debes de ponerte en el lugar de esa otra amiguita. Posiblemente esa amiguita no tiene la crianza como la tuya, porque aunque usted no lo crea, mi hija con 10 años ya está dando consejería a niñas que no desean vivir en la escuela. Niñas de 10 años que no quieren vivir porque sus padres no las tratan con dignidad, con respeto, y llegan a la escuela que no quieren ni vivir. Están en psicólogo, en psiquiatra, niñas de 10 años. Y mi hija le dice a las nenas, pero si Dios es bueno. Y yo escucho a mi hija hablar, y mira, es tan buena, tan sana. Y las aconseja de lo bueno que es Dios, de buscar de Dios. Mi hija se pasa evangelizando. Yo digo, tú eres evangelista ahora, me fastidié yo ahora. Pero siempre digo, ponte en el lugar de la otra persona que posiblemente no es tu realidad, es su realidad. Y nosotros somos llamados a ser empáticos con la gente, no tomar juicio a la ligera. Ponte en el lugar de la persona. Y eso te hace a ti crecer ¿en qué? En gracia. ¿Y por qué? Las maestras me hablan de Karina y yo con el pecho, mira así, que usted ni se imagina, ensanchando, y yo comiendo, pues eso me da ansiedad cuando hablan de mi hija. Y una maestra me dice, Karina es líder, Karina si no danza, las nenas tampoco quieren danzar, si no canta, y yo, eso es que ella está cayendo, ¿qué? Creciendo ¿qué? En gracia. Porque cuando alguien te sigue es porque tú has caído en gracia con los demás. Si alguien a ti no te está siguiendo y lo que hace es evadirte, es porque tú no estás creciendo en gracia con la gente. Y Dios nos invita, y vuelvo y repito, no podemos terminar este año sin entender que somos una comunidad y que tenemos que perdonarnos, tenemos que vivir una vida íntegra, tenemos que sanar, tenemos que vivir una vida agradable a Dios, sin raíces de amargura, sin enojo, sin coraje, sin resentimiento. Si alguien te falló, perdónale, abrázale, entiéndelo. Dios nos invita a amarnos, a crecer en sabiduría, a crecer en gracia, crecer en estatura. Y eso es parte de lo que Jesús vivió. Y también usted y yo tenemos que seguir viviendo. Tener gracia con los demás significa mostrar compasión y perdonar. Esto puede ser tan sencillo como ayudar a un compañero de trabajo que ha cometido un error en vez de criticarlo. Porque es fácil muchas veces criticar a los demás en vez de ponernos en lugar de Él. Jesús nos deja un modelo perfecto de desarrollo integral. Creció en sabiduría, estatura y gracia. Esta palabra nos tiene que desafiar a buscar un equilibrio en nuestra vida espiritual, física y relacional.
estamos cultivando, y con esto cierro, estamos cultivando estas áreas de nuestras vidas. Este 2024 se termina ahora el martes. Y Sebastián tiene un reloj ahora digital que se pasa contándome los días ahora. Sí, él se cree que sabe leer. Y entonces, papá, mira, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y yo, papi, estaba por el 2025, tienes que darle para atrás ese reloj, está muy adelantado a los tiempos, mi amor. Este 2024 termina, y cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra vida, cómo estamos cultivando estas áreas de nuestras vidas. Yo creo que tenemos que comprometernos hoy a crecer como Jesús. ¿Lo haría usted conmigo en esta mañana? Comprometernos a crecer como Jesús, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Fernando decía algo hoy, y es que nosotros tenemos que enfocarnos en cómo también crecemos también con Dios. No podemos olvidar que esto es una vida integral. Así que comprometámonos hoy a crecer como Jesús, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y hoy yo te hago esa invitación en esta mañana. Te hago esa invitación, y es que cerremos este culto hoy haciendo un compromiso con Dios. No conmigo, sino con Dios. En cuidar esas tres áreas de nuestra vida. Y que podamos crecer en gracia, en sabiduría, en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.